En el duro territorio de Montana de 1870, donde la ley se inclinó a la voluntad de hombres desesperados, el viudo Thomas Blackwood crió a su hija sola en un rancho de ganado en dificultades. Cuando descubre que una mujer negra embarazada es vendida en una subasta por su esposo vengativo, Thomas arriesga todo para comprar su libertad. Sin saber que su conocimiento médico salvará la vida de su hija y su coraje curará su corazón endurecido por el dolor. Thomas Blackwood estaba listo para defender a su nueva familia contra un mundo que negaba su derecho a existir. El primer disparo destrozó el silencio del amanecer. Thomas Blackwood sintió que la bala se rasgará por el hombro antes de escuchar el informe. Tropezó hacia atrás, el rifle todavía se aferró a su mano derecha, la sangre florecía sobre su camisa. «Esa es mi propiedad que albergas, ranchero», llamó al sureño bien vestido desde 50 yardas de distancia. «Mi esposa y mi hijo». Thomas se estabilizó, dolor a través de su cuerpo. «Ningún hombre posee otro en mi tierra». Detrás de él, Mercy se presionó contra la pared de la cabina, con las manos cubriendo protectoramente su vientre hinchado, sus ojos no mostraban miedo, solo cálculo. El sureño asintió con la cabeza a sus hombres. «Se extienden, armas levantadas». Thomas levantó su rifle con una sola mano. El mundo inclinado. Sus rodillas se doblaron. La sangre se agrupó debajo de él cuando Mercy lo arrastró hacia la puerta de la cabina, su fuerza lo sorprendió incluso ahora. Los hombres armados se acercaron, hasta que un rifle disparado desde la ventana de la cabina los envió luchando para cubrirse. «Ah», la voz de Emma llamó desde adentro. Cuando la conciencia se escapó, Thomas vio a Mercy agarrar su rifle caído. Se colocó entre él y los hombres, dispuesto a morir protegiendo a un hombre que apenas conocía. 4 meses antes, Thomas había montado en la ciudad con su hija Emma por suministros mensuales. La tos persistente del niño de 10 años lo preocupó. Se hizo eco de la de su madre antes de que la tuberculosis la tomara 3 años antes. «¿Necesitas noticias con esos frijoles, Blackwood?», preguntó el almacén, envolviendo paquetes en papel marrón. Thomas sacudió la cabeza. «La ciudad tiene visitantes. Subasta de esclavos que ocurre por el antiguo molino. Ilegal este lejano norte, pero nadie lo está deteniendo». Thomas lo descartó como su negocio. Su ganado necesitaba atender. Se acercó el invierno. Emma tiró de su manga. Ma habría ayudado. Sus palabras lo golpearon como un golpe físico. La multitud de la subasta se reunió alrededor de una plataforma improvisada. Los hombres con ojos duros y aliento de whisky se empujaron para su posición. Thomas se paró en la parte de atrás, la pequeña mano de Emma en la suya. Una mujer estaba parada en la plataforma, embarazada, recta a pesar de las cuerdas alrededor de sus muñecas. Su rostro no reveló nada, pero sus ojos ardieron con una tranquila dignidad. «Gelhaus de calidad», anunció el subastador. «Se lee mejor que la mayoría de ustedes. Cocina. Se cose. Viene con un niño que lleva». Un hombre bien vestido con un traje gris dio un paso adelante. «Clayton Williams». Su acento de plantación se llevó a través de la multitud. «Esa es mi esposa que se alejó. Esas ofertas están comprando propiedades robadas». La oferta se puso fea. Los hombres llamaron sugerencias lascas. Thomas sintió que la mano de Emma se apretó en la suya. «200», gritó de repente. La multitud se volvió. «400», continuó Thomas cuando otro hombre ofertó en su contra. Williams lo observó con diversión fría. «800». Thomas nombró las ganancias de ganado de toda su temporada. Nadie respondió. Williams se acercó después de que concluyó la subasta. «Te arrepentirás de involucrarse en los asuntos personales de un hombre». Thomas lo ignoró, ayudando a la mujer a entrar en su vagón al lado de Emma. El viaje a casa se extendió 20 millas a través del país rugoso. El silencio colgaba entre ellos. «¿Cómo te llamas?», Emma finalmente le preguntó a la mujer. «Mercy», respondió ella, la voz inesperadamente culta. «Vas a tener un bebé», observó Emma. La mano de Mercy descansaba sobre su vientre. «Sí». Thomas se aclaró la garganta. «Eres libre de irse una vez que eres lo suficientemente fuerte. Pero bienvenido a quedarse hasta después de que llegue el bebé». Esa noche, Thomas encontró a Mercy leyendo a la luz de las velas en la pequeña sala de almacenamiento que le había dado. «Puedes leer», dijo. Ella cerró el libro con cuidado.
La primera esposa de Clayton me enseñó antes de morir. Descansa un poco, dijo, incómodo con lo que significaba esta revelación. 3 semanas después, la tos de Emma empeoró durante una feroz tormenta. Su pequeño cuerpo ardía con fiebre. Thomas presionó telas frías en la frente, el pánico se elevó. El médico más cercano vivía a 50 millas de distancia. Un golpe en la puerta del dormitorio. Mercy se puso de pie sosteniendo una pequeña bolsa de cuero. Déjame ayudarla, dijo. Thomas dudó. Emma gimió mientras dormía. Por favor, dijo Mercy. Thomas se hizo a un lado. Mercy trabajó durante la noche. Ella trituró hierbas secas, elaboró tés, aplicó cataplasias al pecho de Emma. Desde debajo de su forro de vestido, produjo páginas cuidadosamente plegadas, extractos de revistas médicas y recetas escritas a mano. Mi abuela era una sanadora, explicó. Ella me enseñó antes de que la vendieran a Bahí. Al amanecer, la fiebre de Emma se rompió. Ella respiraba más fácilmente, durmiendo tranquilamente. Thomas encontró piedad en el porche, exhausto. La tormenta había pasado. La luz de la mañana doró las montañas distantes. Le salvaste la vida, dijo. Ella me recuerda a alguien que conocía. Alguien amable. Thomas se aclaró la garganta. Hay una habitación adecuada adentro, al lado de Emma. Es tuya si la quieres. Necesitas un lugar seguro hasta que llegue el bebé. Después de eso, me elaboraré los documentos de la libertad. Lo que no dijo, Emma la necesitaba. Quizás él también lo hizo. En la ciudad, Clayton Williams puso dinero en una mesa de salón antes de 2 rastreadores. Encuéntralos. La primavera transformó el rancho. Mercy plantó un jardín con hierbas medicinales. Emma la siguió a todas partes, haciendo interminables preguntas sobre las plantas y la curación. Thomas enseñó a Mercy a disparar. Sosténgalo estable contra su hombro, instruyó, colocando el rifle en sus manos. Respira cuando apriete el gatillo. Ella golpeó el objetivo en su tercer intento. La lectura de Emma mejoró bajo la tutela de Mercy. Thomas a menudo los encontraba acurrucados con los libros por la noche. La misericordia resuena pacientemente palabras difíciles. Los rancheros vecinos se sospecharon. Durante una reunión de ganado, escuché que acogió a una mujer de color, dijo Arlon Jenkins, los ojos se estrecharon sobre su taza de café. Ella salvó a mi hija cuando ningún médico vendría, respondió Thomas. La gente está hablando, continuó Jenkins. Algunos dicen que es más que la enfermera de su hija. Thomas dejó su taza con cuidado. Esa gente debería importar sus asuntos. Más tarde, mientras otros hombres dormían, Jenkins se acercó a Thomas de vigilancia. No significaba falta de respeto, Jenkins dijo en voz baja. Pero otros podrían causar problemas. El hombre del ferrocarril estaba haciendo preguntas en la ciudad, continuó Jenkins. Acento sureño. Bien vestido. Thomas cabalgó en casa con problemas. Clayton se estaba acercando. Mercy se paró en la lavandería colgante de Doriar cuando regresó. El viento atrapó una sábana blanca, dudándola como una vela. Por un momento, ella luchó con él, luego lo dominó con movimientos eficientes. Escuché, dijo antes de que él pudiera hablar. En la tienda general. El hombre del ferrocarril hace preguntas. Describiéndome. Thomas desmontó. Jenkins me dijo que debería irme. Toma Esperanza hacia el norte. Sus manos nunca dejaron de funcionar, fijando la hoja a la línea. Este es tu hogar ahora también, respondió. Esa noche, cuando Emma ayudó a la misericordia a preparar la cena, accidentalmente la llamó Ma. La palabra cayó en silencio. Nadie se movió. Nadie la corrigió. Thomas estudió su plato. Los ojos de Mercy brillaban brevemente antes de volver a la estufa. Algunas palabras, una vez pronunciadas, no podían ser sin decir. Vivían en el aire entre las personas, cambiando todo. El verano se estiró dorado a través de la tierra. Thomas agregó una habitación a la cabaña para Hope, quien se hizo más fuerte a diario. Mercy amplió su jardín, secando hierbas para remedios de invierno. Emma aprendió a ayudar con el ganado, pequeño pero valiente en su pony. El rancho prosperó bajo sus esfuerzos combinados. Una paz tentativa se estableció sobre su familia improvisada.
La primera tormenta de finales del verano lo derribó. Lightning dividió el cielo cuando Mercy agarró su costado, la cara contorsionada. Su agua se había roto horas antes. El bebé llegaba semanas antes. Thomas envió a Emma para calentar el agua y reunir ropa de cama limpia, su rostro pálido con preocupación. «Dime qué hacer», dijo Thomas, arrodillado junto a la cama de Mercy. A través de oleadas de dolor, Mercy lo guió. Su conocimiento nunca vaciló a pesar de su sufrimiento. Thomas siguió sus instrucciones con manos temblorosas, asombradas de su fuerza. «La cabeza está llegando», jadeó. «Apoyarlo suavemente». Thomas obedeció, observando asombrado cómo surgió una nueva vida en sus malas manos. La pequeña niña llegó con un poderoso grito. La colocó en el pecho de Mercy. «Esperanza», susurró Mercy, nombrando a su hija. Más tarde, cuando la tormenta aún se desataba afuera, los ojos de Mercy se distantes. El dolor y el agotamiento despojaron su cuidadosa reserva. «Hay algo que debes saber sobre Clayton», dijo. Thomas escuchó mientras la verdad se derramaba como sangre de una herida. La primera esposa de Clayton no había muerto de enfermedad, como todos creían. Clayton la había asesinado después de descubrir que le enseñaba a Mercy a leer. Mercy lo había presenciado, escondido detrás de una cortina de salón. Cuando supe que llevaba a su hijo, sabía que también me mataría una vez que nació el bebé. No fue testigo de su crueleta. Thomas absorbió esta revelación en silencio. Él entendió ahora, con terrible claridad. Esto no se trataba solo de la libertad. Se trataba de supervivencia. Pasaron 2 semanas. Hope prosperó a pesar de su llegada temprana. Mercy se recuperó rápidamente, reanudando sus deberes con el bebé asegurado en su pecho en una onda. El sheriff llegó a una tarde calurosa, cubriendo el polvo de su caballo y su ropa. Se quitó el sombrero en la puerta, retorciendo el borde en sus manos. Clayton Williams presentó documentos. Afirma que secuestró su propiedad. Thomas se puso rígido. Ella no es propiedad. Lo sé, dijo el sheriff. Pero los hombres vienen con autoridad legal para apoderarse de ella y el niño. 3 días, tal vez 4, antes de llegar. Cuando el sheriff se montó para irse, presionó un papel doblado en la mano de Thomas. Ruta del ferrocarril subterráneo a Canadá. Mi cuñado dirige una estación en el territorio de Dakota. Dios esté contigo. Esa noche, Thomas estudió el mapa del Amplictic. Escape significaba abandonar el rancho, la tumba de su esposa, todo lo que había construido. Mantenerse significaba perder misericordia y esperanza a un hombre que los destruiría. El duelo lo encontró de pie ante la tumba de su esposa debajo del viejo roble. El cielo se iluminó con el amanecer. Espero que lo entiendas, susurró. Creo que lo harías. Empacó suministros mientras Mercy preparaba comida para el viaje. Emma era solemne pero incuestionable. Empacó la Biblia de su madre y un pequeño caballo de madera que Thomas había tallado para su cumpleaños. ¿Volveremos alguna vez?, preguntó, deteniéndose en el umbral. Thomas no pudo mentirle. No sé. Estaban cargando el carro cuando cayeron los primeros copos de nieve. Temprano para esta época del año. Mal signo, dijo Thomas, mirando el cielo oscuro. Tenemos que darnos prisa. Al mediodía, la nieve cayó fuertemente. El viento recogió, conduciendo partículas heladas en sus caras. Emma comenzó a toser. A 5 millas del rancho, la tormenta se convirtió en una tormenta de nieve. Los caballos lucharon contra el viento. La tos de Emma empeoró, su pequeño cuerpo temblando con cada espasmo. Thomas tomó la decisión. Nos volvimos hacia atrás. El rancho apareció a través de giratorios, un refugio que habían intentado abandonar. Thomas llevó a Emma adentro mientras Mercy siguió con esperanza inclinada contra su pecho. Al anochecer, Emma quemó con fiebre, la misma tos tuberculosa que había llevado a su madre. Mercy trabajó toda la noche con sus medicamentos, miedo visible en cada línea de su cuerpo. La tormenta de nieve los atrapó durante 3 días. Se perdieron su cita con los conductores subterráneos del ferrocarril. La fiebre de Emma finalmente se rompió, pero ella permaneció débil. Cuando la tormenta despejó, Thomas revisó la propiedad. Las pistas de caballos frescos rodearon la casa, conduciendo hacia el granero. La puerta del granero estaba abierta. En el interior,
El olor a aceite de lámpara colgaba pesado. Las vigas carbonizadas mostraron donde se había iniciado un incendio, pero no pudo atrapar completamente en la madera húmeda. Thomas corrió de regreso a la casa. No se encontraron. Mercy ya estaba trasladando a Emma y esperaba al sótano de la raíz. Necesitamos tiempo, dijo Thomas. Mercy asintió, probando la puerta de la trampa escondida debajo de la alfombra de la cocina. El espacio de abajo era pequeño, pero los ocultaría si fuera necesario. Thomas lo había cubierto con suministros, creando una pared falsa en la parte posterior. Esperaron. La noche se extendió al amanecer. La nieve brillaba bajo un sol frío. Ningún movimiento perturbó el prístino paisaje blanco. La quietud se sentía depredadora, la paciencia de un cazador. La tos de Emma persistió, más débil ahora pero presente. Mercy administró sus medicamentos regularmente. La fiebre de la niña se había roto, pero su cuerpo se mantuvo frágil, sin condición para viajar. Thomas revisaba la propiedad cada pocas horas. El intento fallido de quemar el granero lo molestó. Los hombres de Clayton los habían encontrado pero esperaron. Su paciencia sugirió un plan. El sol comenzó su descenso. Otra noche se acercó. Thomas regresó de revisar el perímetro, con la nieve corta su abrigo y botas. Pistas hacia el este, informó. Al menos 5 caballos. La misericordia alimentó la esperanza por el fuego, su rostro tranquilo. Vendrán al amanecer. Thomas asintió, limpiando su rifle metódicamente. Es hora de hablar. La noche envolvió la cabaña en la oscuridad. Thomas vigilaba por la ventana. Mercy puso a Emma a la cama, colocando la colcha alrededor de su pequeño marco. La niña atrapó su mano. ¿Estás asustado? Mercy susurró, sí, honestamente. Pero el miedo no significa que dejemos de pelear. Emma asintió, aceptando esta verdad con la simple comprensión de un niño. ¿Me cantarás? Mercy cantó en silencio, una vieja canción sobre ríos y libertad. Emma se desvió para dormir, sus manos todavía agarraban la misericordia. Thomas observó desde la puerta. Algo apretado en su pecho. Esta familia improvisada, creada por necesidad y azar, se había vuelto más preciosa de lo que podría articular. Más tarde, en la cocina, Mercy preparó comida para el día siguiente, sus movimientos precisos, rítmicos. Thomas se sentó limpiando su revólver, la tarea familiar que enfoca su mente. Si nos llevan, dijo Mercy sin levantar la vista de su trabajo, no intente seguir. Thomas dejó el revólver. Eso no sucederá. Emma necesita a su padre. La esperanza necesita a su madre. Las manos de la misericordia calladas. ¿Qué pasa si la libertad no es un lugar sino las personas que luchan por ti? La pregunta colgaba entre ellos, sin respuesta. Si me pasa algo, Thomas dijo con cuidado, toma a Emma y ve al norte. Ella estará más segura contigo que sola. Mercy asintió, aceptando esta tarea imposible. Sus ojos se encontraron en la mesa. Una corriente de comprensión pasó entre ellos. Las palabras se sintieron inadecuadas contra el peso de lo que enfrentaron. La habitación se enfrió cuando murió el fuego. Ninguno de los dos se movió para reconstruirlo. La oscuridad conservó el momento frágil entre ellos. Debería te he dejado en paz, dijo Mercy finalmente. Thomas sacudió la cabeza. Nos diste vida. Extendió la mano a través de la mesa, con su mano áspera cubriendo la suya, callada de piel contra la suave. Lo que viene, dijo, lo enfrentamos juntos. La mañana llegó con claridad fría. Thomas se despertó de un breve sueño, alerta al instante. El mundo exterior permaneció tranquilo, cubierto de nieve prístina, demasiado tranquila. No se llaman pájaros. Ningún viento revolvió las ramas. Venían. Thomas despertó a la misericordia con un toque en el hombro. Se levantó sin duda, se mudó para preparar a Emma y Esperanza, la rutina practicada de las personas que habían ensayado este momento en sus mentes. Thomas se colocó en la ventana delantera, listo para el rifle, los ojos escaneando la línea de árboles. Los primeros rayos dorados del amanecer se rompieron sobre el horizonte, arrojando largas sombras a través de la nieve. Movimiento en el borde del claro. Un jinete salió de los árboles, luego otro, 5 hombres en total, separados. En el centro, Clayton Williams, distintivo en su abrigo gris y su sombrero negro.
Thomas abrió la puerta, pisando el porche. El aire frío se mordió la ropa. Su rifle permaneció bajado pero listo. Blackwood, llamó Clayton, su acento sureño que transportaba claramente en el aire fijo. He venido a recoger lo que es mío. Thomas estaba inmóvil. Nada aquí te pertenece. Clayton sonrió, la expresión no alcanzó sus ojos. La ley no está de acuerdo. Tengo documentos que declaran a esa mujer e hijo mi propiedad. Los documentos no hacen propiedad de una persona, dijo Thomas, señalando a sus hombres. Tengo autoridad legal para reclamar lo que robaste. Hazte a un lado, y esto termina pacíficamente. En el interior, Thomas sabía que Mercy estaba trasladando a Emma y esperaba al sótano de la raíz. Necesitaba tiempo. Clayton, llamó Thomas, la mujer vino a mí golpeada y embarazada, buscando refugio de un hombre que asesinó a su propia esposa. La cara de Clayton se endureció. Mentiras contadas por un esclavo engañoso. La verdad contada por una mujer que protege a su hijo, respondió Thomas. Los hombres se movieron inquieto en sus sillas de montar. La luz de la mañana se fortaleció, brillando con los barriles de rifle y la respiración congelada. La paciencia de Clayton visiblemente se diluyó. Oportunidad final, Blackwood. Dame la mujer y el hijo. Mantenga a su hija y rancho. Thomas sintió que un extraño calma se asentó sobre él. Ningún hombre posee otro en mi tierra. El primer disparo vino de la derecha de Clayton. Thomas sintió la bala antes de escuchar el sonido. El dolor caliente atravesó el hombro. El impacto lo derribó hacia atrás contra la pared de la cabina. La sangre floreció sobre su camisa, brillante contra la tela desvaída. Su rifle permaneció agarrado en su mano derecha, sin solucionar. Esa es mi propiedad que albergas, ranchero, llamó Clayton, avanzando a su caballo. Mi esposa y mi hijo. Thomas se estabilizó contra el dolor ardiente. Ningún hombre posee otro en mi tierra. Los hombres de Clayton se extendieron, las armas levantadas. Thomas levantó su rifle con una sola mano. El mundo inclinado. Sus rodillas se doblaron. La sangre se agrupó debajo de él cuando Mercy lo arrastró adentro, la fuerza sorprendente en su esbelto marco. La puerta de la cabina se abrió detrás de él. Mercy lo llevó hacia la cubierta, examinando rápidamente su herida. Su rostro no mostró miedo, solo determinación. No es fatal, dijo, presionando una tela en su hombro. Pero te desangrarás sin ayuda. Thomas se levantó, visión borrosa. Vuelve a la bodega. Mercy lo ignoró, arrancando tiras de su enagua para las vendas. Afuera, los hombres de Clayton se reagruparon detrás del pilo y el canal de agua. Dame el rifle, dijo Mercy, con las manos estables a pesar del peligro. Thomas dudó. Ella conoció a su mirada, inquebrantable. No dejaré que tengan esperanza. Le entregó el arma. Ella revisó la cámara con facilidad practicada, luego se mudó a la ventana. La transformación lo golpeó, desde el sanador hasta el guerrero en un instante. Un disparo astilló el marco de la ventana. Mercy se agachó, luego se levantó para devolver el fuego. Su objetivo era cierto. Un grito del exterior lo confirmó. Vienen de regreso, advirtió. Thomas obligó a ponerse de pie, usando la pared para su apoyo. El dolor irradió desde su hombro, caliente e insistente. Él recuperó su revólver de la mesa. El sonido de la ruptura de los vidrios del dormitorio. Emma gritó. Thomas se tambaleó hacia el sonido, el revólver criado. El mundo se redujo a un solo punto, protegiendo a su hija. La puerta trasera se astilló hacia adentro. Dos de los hombres de Clayton estallaron, con armas listas. Thomas disparó 2 veces. El primer hombre cayó. El segundo devolvió el fuego, extrañando a Thomas pero golpeando la pared detrás de él. Mercy apareció desde la cocina, el rifle apuntó. El intruso se volvió hacia ella. Thomas lo abordó a pesar de su hombro herido. Se estrellaron al piso, luchando por el control. El dolor explotó a través del cuerpo de Thomas. La oscuridad superó su visión. Sintió que su fuerza fallaba. El hombre debajo de él alcanzó una pistola caída. Un tiro sonó. El hombre se puso flácido. La misericordia se paró en la puerta, el rifle todavía levantado, el humo rizado del barril. Sus ojos se encontraron con los de Thomas,
un reconocimiento silencioso que pasaba entre ellos. Emma, aunque más jadeó. Safe, Mercy le aseguró, todavía en el sótano con esperanza. Afuera, los caballos se acercaron, muchos caballos. Demasiados para los hombres restantes de Clayton. Thomas se arrastró a la ventana, a través de la visión de borrón. Vio a los jinetes acercarse desde el norte, al menos una docena de hombres, rifles listos. Más viene. Advirtió a Mercy. Ella se unió a él en la ventana, el rifle recargó. No los hombres de Clayton. Thomas reconoció al piloto principal, Arlon Jenkins. Detrás de él montó a otros vecinos de los ranchos circundantes. Rodearon a Clayton y sus hombres restantes, armas criadas. Jenkins desmontó, acercándose a Clayton con pasos deliberados. «Esto no te preocupa, Jenkins», llamó Clayton, con la mano en su pistola. «Disparar a un hombre en su propia propiedad se refiere a todos en este valle», respondió Jenkins. Su rifle permaneció dirigido al cofre de Clayton. «Tengo documentos legales que autorizan la recuperación de la propiedad robada». Jenkins escupió la nieve. «No estamos de acuerdo con Blackwood que alberga a una mujer de color, pero no estamos de acuerdo con los hombres del sur que traen sus problemas a nuestro territorio». Aún más jinetes aparecieron desde la línea de árboles. El sheriff entre ellos. La expresión de Clayton se endureció cuando reconoció que su posición era insostenible. El enfrentamiento se mantuvo por un aliento, 2. Entonces Clayton levantó las manos lentamente. El sheriff llevó a Clayton y a su hombre restante bajo custodia. Iron Manacles reemplazó a las cuerdas que Clayton había usado una vez en otras. La justicia llevaba su propia simetría. Las protestas de Clayton cayeron sobre oídos sordos cuando el sheriff lo llevó. Thomas observó desde el porche, apoyado por Jenkins. La sangre empapó el vendaje que la misericordia había aplicado apresuradamente. Su visión se bordeó en los bordes. «Consíguelo adentro», ordenó Jenkins a los otros hombres. «Y obtiene misericordia. Se desangrará lo contrario». Mercy surgió del sótano de la raíz con esperanza atada a su pecho y Emma se aferró a sus faldas. Sus ojos encontraron a Thomas de inmediato, evaluando su condición con precisión clínica. Thomas perdió el conocimiento mientras lo llevaban a su cama. Soñó con disparos y cayendo nieve, con sangre en sábanas blancas, con misericordia parada entre él y la muerte. Se despertó con la luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas. Mercy se sentó junto a la cama, moliendo hierbas en un tazón pequeño. La esperanza dormía cerca en una cuna de madera que Thomas había construido. «¿Cuánto tiempo?», Thomas preguntó, su voz áspera. «2 días», dijo Mercy. Intentó sentarse. El dolor lanzaron a través de su hombro, afilado e insistente. Mercy lo presionó suavemente contra las almohadas. «La bala pasó por limpieza», explicó. «Sin infección, pero perdiste sangre». Clayton encarceló en la prisión territorial. El sheriff tomó declaraciones de todos. El juez llegó la próxima semana. Thomas estudió su rostro, las características familiares que se habían vuelto necesarias para él. Sus manos se movieron con eficiencia practicada, preparando medicamentos que lo curarían. «Me salvaste la vida», dijo. Mercy continuó su trabajo, expresión sin cambios. «Curaste el mío primero». Las familias vecinas que habían acudido en su ayuda permanecieron durante varios días. Las mujeres cocinaban y limpiaban mientras los hombres reparaban daños a la cabina. Jenkins organizó una rotación para el deber de guardia hasta el juicio de Clayton, aunque nadie esperaba más problemas. Emma se designó a la asistente de Mercy, llevando vendas y medicamentos a la cama de su padre. Observó con solemne atención mientras Mercy cambiaba los aderezos y los remedios de hierbas mixtas. «¿Pa se volverá bien?», ella preguntó cuando estaban solas. «Sí», respondió Mercy sin dudarlo. «Tu padre es fuerte». Emma asintió, aceptando esta verdad. «Como usted». Thomas se recuperó lentamente. Febrero dio paso a marzo. La nieve se derritió de los campos, revelando brotes verdes tiernos debajo. Una nueva vida surgió del terreno congelado. El juez territorial llegó según lo prometido, estableciendo un tribunal en la pequeña iglesia de la ciudad. La comunidad se reunió para presenciar la justicia. Thomas asistió a pesar de su estado debilitado, Mercy lo apoyó cuando entraron. El procedimiento comenzó con el sheriff presentando evidencia.
Se examinaron los documentos de Clayton que declaran la propiedad de la Misericordia, luego se dejaron de lado. En este territorio, dichos documentos no tienen peso legal, dijo el juez. Thomas testificó sobre el ataque a su propiedad. Los vecinos confirmaron su cuenta. Mercy se sentó directamente respaldada en la primera fila, con la Esperanza durmiendo en sus brazos, y Emma presionó contra su costado. Cuando se le llamó a testificar, Mercy entregó Esperanza a Emma y caminó hacia adelante con una tranquila dignidad. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras hablaba claramente. Su voz culta sorprendió a aquellos que no la habían conocido. Describió el asesinato de Clayton de su primera esposa, el abuso que había sufrido, su escape hacia el norte mientras estaba embarazada, su entrenamiento médico de su abuela y la primera esposa de Clayton. El juez escuchó sin interrupción, su rostro desgastado no reveló nada. Cuando Mercy terminó, solo hizo una pregunta. ¿Puedes leer y escribir, señora Williams? Mi nombre es Mercy, corrigió suavemente. Y sí, señor. Puedo leer revistas médicas, mezclar medicamentos, cuentas de EP y escribir correspondencia. El juez asintió, algo como el respeto que cruza sus características. Llamó a un recreo antes de su fallo. Fuera de la iglesia, Thomas encontró a la Misericordia de pie solo, mirando a través del paisaje de primavera del despertar. Fuiste notable allí, dijo. Ella sacudió la cabeza. Simplemente verás. Cuando la corte se reanudó, el juez emitió su veredicto. Clayton fue sentenciado a prisión por intento de asesinato y violar las leyes territoriales. Sus reclamos de propiedad fueron desestimados por completo. El juez llamó a la Misericordia una vez más. Le presentó documentos oficiales que la declararon legalmente libre, su hija también. Por la autoridad de este tribunal territorial, pronunció, te declaro una mujer libre con todos los derechos de los mismos. La comunidad fue testigo de que la recibió el documento, sosteniéndolo con manos reverentes. Thomas observó con orgullo y algo más profundo que aún no podía nombrar. La primavera avanzó a través de la tierra. El rancho floreció bajo sus esfuerzos combinados. Thomas recuperó su fuerza, aunque la herida dejó una cicatriz fruncida sobre su hombro. Con su libertad asegurada, Mercy enfrentó nuevas decisiones. Thomas la encontró una noche en el porche, observando la puesta de sol pintar el oro de las montañas distantes. He estado pensando, comenzó torpemente. Para la protección, para Emma y la esperanza, quizás consideremos un matrimonio de conveniencia. Mercy lo estudió, su expresión ilegible. ¿Eso es lo que quieres? Comodidad. Thomas vaciló. Simplemente quise decir legalmente. Los protegería a los dos si algo me sucediera. La respuesta de Mercy se perdió a la distancia, pero Emma la vio en la forma en que los hombros de su padre se enderezaron, en cómo Mercy se inclinó hacia adelante para presionar su frente contra la suya. Emma tomó la pequeña mano de Hope en la de ella. Vamos, susurró. Vamos a darle la bienvenida a nuestra madre a casa. Y eso es todo para la historia por ahora. Por favor, hágame saber de dónde se está a sintonizar. Quizás crearemos una historia allí. Considere que me guste este video y suscribirse a nuestro canal. Me ayuda a motivarme a escribir cada historia. Nos vemos mañana.